A ver, viajemos en el tiempo. Pensemos en un lugar, hace más de 5.000 años, en las tierras fértiles de la antigua Mesopotamia, lo que hoy conocemos como Irak. Justo ahí pasó algo realmente extraordinario. Un asentamiento chiquito de repente creció y se convirtió en una cosa que el mundo jamás había visto, una ciudad. Y esa ciudad se llamaba Uruk. Su historia, bueno, es la historia del nacimiento de la civilización urbana, ni más ni menos. Miren, lo que estamos viendo acá no son solo unas ruinas o una cara de mármol, no. Son las pistas de un caso que tiene más de 5.000 años. Son como susurros de esa primera sociedad compleja, y este es nuestro punto de partida para investigar. Para entender cómo y por qué los seres humanos decidieron por primera vez vivir todos juntos en un lugar tan grande y tan organizado. Es que lo que pasó en Uruk no fue un cambio menor, fue una reconfiguración total de la sociedad, de la economía, del poder. Fue literalmente la invención de la ciudad, un modelo que en el fondo seguimos usando hasta hoy. Entonces, esa es la gran pregunta que nos reúne hoy. ¿Qué factores se juntaron para que surgiera Uruk? ¿Fue pura casualidad? ¿Algo inevitable? ¿O algo más? Esta es la pregunta que ha vuelto locos a historiadores y arqueólogos por más de un siglo. Bien, vamos a meternos de lleno en el tema. La primera gran teoría, la que de verdad intentó resolver este misterio, es probablemente la más conocida de todas. Se le llama la revolución urbana. Y el detective principal de este caso fue un arqueólogo australiano brillante, B. Gordon Childe. Allá por los años 40, él lanzó una idea que cambió por completo nuestra forma de ver el pasado. Para Childe, el nacimiento de Uruk no fue algo gradual, para nada. Fue una explosión, una auténtica revolución. La explicación de Childe es, la verdad, muy elegante por lo simple que es, y se basa en dos pasos. Primero, un salto tecnológico. Se desarrollan sistemas de irrigación a gran escala que permiten cosechas gigantescas. Por primera vez hay un montón de comida de sobra, un excedente. Y segundo, ¿qué hacemos con todo ese excedente? Bueno, aparece una nueva clase de administradores, seguramente sacerdotes en el templo, que juntan todo ese grano para alimentar a artesanos, a soldados, a constructores, liberándolos, claro, del trabajo del campo. Y esta cita de Childe lo pinta perfecto. Él describe cómo esos pantanos de Mesopotamia, una vez que los controlaron, se transformaron en una fuente de riqueza agrícola casi de no creer. Ese excedente era el combustible de la revolución. La teoría de Childe sonaba muy lógica, ¿no? Tecnología, excedente, organización. Pero claro, al poco tiempo empezaron a aparecer preguntas que ponían en duda sus bases económicas. A ver, la teoría de Childe se apoyaba en una acumulación de capital para financiar todo esto. Pero un momento, ¿qué significaba capital hace 5.000 años? ¿Existía el dinero? ¿Había préstamos con interés, inversiones privadas como hoy? La respuesta corta y directa es no. Y aquí es donde se enfrentan dos maneras totalmente opuestas de ver el pasado. La visión modernista trataba de aplicar nuestras reglas económicas a ese mundo antiguo. Pero la visión primitivista, con el economista Karl Polanyi a la cabeza, decía que eso era un error garrafal. La economía de Uruk no se basaba en el mercado, sino en la redistribución que manejaba el templo. Polanyi nos dio un concepto clave para entender todo esto: la financiación básica, o staple finance. O sea, el capital no era dinero, era cebada. La riqueza no se guardaba en monedas, sino en graneros. Los sueldos no se pagaban con plata, se pagaban con raciones de grano, de lana, de aceite. El templo era, básicamente, un banco de alimentos. Entender esto de la economía antigua abrió la puerta a una teoría completamente distinta. Porque si no fue una revolución económica de repente, ¿entonces qué fue? Y aquí es donde entra la escuela neoevolucionista, que tuvo mucha fuerza en Estados Unidos. Para ellos, la palabra revolución simplemente no encajaba. Decían que el surgimiento del Estado no fue un evento, sino un proceso larguísimo, una evolución social. Los neoevolucionistas propusieron algo así como una escalera de complejidad social. Las sociedades iban pasando de ser pequeñas bandas de cazadores a tribus, de ahí a jefaturas con un líder hereditario y finalmente al Estado centralizado. Cada paso era una consecuencia lógica del anterior. No hubo un salto brusco, sino una transición lenta y gradual. Muy bien, entonces tenemos dos ideas principales sobre la mesa. Una revolución rápida, impulsada por la tecnología, y una evolución social, lenta y gradual. ¿Quién tiene la razón? Para intentar resolver esta contradicción que parece un callejón sin salida, entra en escena el historiador italiano Mario Liverani. Y él nos propone algo interesante. ¿Y si la pregunta no es la correcta? Quizás no se trata de elegir entre revolución y evolución.
A lo mejor lo que tenemos que hacer es entender qué significa de verdad la palabra revolución cuando hablamos de historia. Y esta cita de Librani lo resume todo de una forma brillante. La revolución urbana no fue instantánea, claro que no, duró siglos, pero en la enorme escala de la historia humana, unos pocos siglos son un parpadeo. Lo revolucionario no fue la velocidad, fue la magnitud y la profundidad del cambio. Fue una subversión total del sistema que cambió para siempre lo que significaba ser humano. Así que el punto central es este. Uruk nació del control centralizado de un excedente. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Una que conecta directamente el mundo de Uruk con el nuestro. Si la primera ciudad se construyó controlando el excedente de grano, ¿quién o qué controla el excedente en nuestra sociedad global de hoy? La respuesta a esa pregunta puede decirnos muchísimo sobre el poder y la estructura de nuestro propio mundo.